Vamos a leer el relato de la palabra del Señor. Lucas 5, verso 1 y 4 dice esto. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Galilea y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores, habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Verso 5 al 7 dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Amén. Este es un relato de la pesca milagrosa. Si usted y yo lo ponemos en práctica, vamos a recibir la bendición de Dios. La primera razón que usted y yo debemos de tener presente para obedecer a Dios es que el obedecer a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir bendiciones de Dios. Cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, aún en los asuntos pequeños, Dios se va a encargar de recompensarnos. Amén. Y mire lo que dice en Lucas 5:3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. ¿Qué es lo que le pidió? Que alejara un poco la barca que tenía ahí atracada, que la alejara un poco. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Según este relato, Pedro fue obediente a lo que el maestro le pidió. Era algo pequeño, era algo insignificante, pero Pedro aún así obedeció. Cualquiera dirá: pero pastor, yo también hubiera obedecido. Tal vez, puede ser. Pero ¿sabe qué? Si vamos al relato, podemos entender, aunque la Biblia no lo enseña, no lo dice, Pedro, sí lo enseña esta parte, que Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar, y cuando Jesús le habla, Pedro lo que estaba haciendo con sus amigos era lavando las redes. O sea, ya estaban buscando cómo dejar todo guardado para irse a su casa a descansar. Recuerde que había él tenido un día muy pesado y había fracasado en su pérdida, en su pesca. En teoría, él había tenido un mal día de trabajo. Pero aún así, Pedro, en medio de su mal día de trabajo, aún así en medio de su cansancio, aún así en medio de esa sensación de que no logré obtener lo que quería, él obedeció al maestro. Y obviamente eso fue algo que a Pedro lo ayudó mucho. ¿Por qué? Porque una vez que Pedro obedece a esto, él se queda listo y preparado para recibir una de las mayores bendiciones que él había experimentado en su vida. Porque después que Jesús usa la barca y termina de predicar, él le dice a Pedro que vaya una vez más, mar adentro, a pescar otra vez. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Se da la pesca milagrosa. Pero todo comenzó cuando Pedro dijo: ok, yo voy a apartar la barca, se la voy a prestar. Quizás Pedro, imagínense que hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado. Así que, ¿por qué no le dices a aquellos también? Aquellos también tienen barca y están ahí atracadas. ¿Por qué no le dices también que ellos lo hagan? Él hubiera razonado eso. Tal vez también hubiera razonado y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Mi esposa me está esperando.
Mi suegra también me está esperando. Ellos están atentos a que lleve pues las noticias de la venta, de la pesca, porque tenemos proyectado, bueno, esto no dice la Biblia, tenemos proyectado pues comprar un carro. No sé pues, pero estoy seguro que Pedro tenía en mente o tenía planes con el trabajo que estaba haciendo, pero no lo tuvo, pero aún así fue obediente al Señor. Amén. Y eso es lo que quiero hacer énfasis en este punto, que nosotros necesitamos tener total claridad de que cuando hacemos algo para el Señor, por muy pequeño que para otros sea, o aún para nosotros, nunca va a ser en vano. Ese va a ser un escalón para una bendición mayor. Y por eso es que la obediencia es tan importante. Así que las bendiciones más grandes de Dios vienen como resultado de nuestra disposición de hacer algo que parece insignificante.